Muy bien, buenos días. Comenzamos el pleno ordinario del mes de enero. Señor secretario, primer punto. Buenos días a todos y a todas y al público asistente. Antes de comenzar el pleno, me gustaría presentar dos cuestiones de orden. Por favor, señor secretario. La primera la va a presentar Inés y la segunda yo. Gracias. Buenos días a los compañeros, a los asistentes, a la presidencia y a los funcionarios. Es una cuestión de orden según el artículo 94.2 del ROF. Señor alcalde, al amparo de lo dispuesto en el artículo 94.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulo cuestión de orden para dejar constancia expresa de lo siguiente. Con fecha del 5 de enero del 2026, esta concejala presentó un escrito dirigido a la Alcaldía y a la Secretaría General, registrado con número 2026/-ERE 169, mediante el cual comunicaba la imposibilidad material y legal de asistir íntegramente al pleno de hoy, por concurrir una citación judicial obligatoria para comparecer en calidad de testigo ante el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga, un procedimiento seguido frente al propio Ayuntamiento de Estepona. Ese mismo día, esta concejala recibió la respuesta por parte del alcalde, en la que se afirma que, dado que el pleno se celebra a las 9 y la citación judicial es a las 11:20 horas, existe tiempo suficiente para asistir al pleno. Mediante esta cuestión de orden, debo cuestionar formalmente dicha afirmación, así como el contenido incompleto de la respuesta recibida por los siguientes motivos. 1. La citación judicial como testigo es una obligación legal y prioritaria. Exige disposición plena, presencia física obligatoria y un margen temporal suficiente para el desplazamiento interurbano hasta la ciudad de Málaga y la comparecencia ante el órgano judicial. No se trata únicamente de la hora exacta del señalamiento, sino del incumplimiento íntegro de un deber legal cuyo cumplimiento puede conllevar sanciones. 2. Ninguna autoridad municipal es competente para valorar o minimizar las exigencias temporales ante una citación judicial, ni para supeditar su cumplimiento a la duración estimada de un pleno municipal, cuya finalización no es previsible ni controlable. Número 3. La respuesta de la alcaldía no da contestación a varias cuestiones planteadas en el escrito presentado. En particular, no se pronuncia sobre la incorporación íntegra del escrito al expediente del Pleno, no garantiza que se deje constancia expresa en acta de la causa de la inasistencia y no aborda vulneración del derecho fundamental de la participación política denunciada. Y tampoco aborda ni justifica que el cambio de fecha de pleno se acordara sin cumplir lo establecido en el acuerdo plenario del 23 de junio del 2023, que exige la consulta previa a los portavoces de los grupos municipales para la alteración de la fecha de las sesiones ordinarias, trámite que no se ha realizado en esta ocasión. Esta omisión ha impedido trasladar con carácter previo la concurrencia de una citación judicial obligatoria en la fecha finalmente fijada, privándome de la posibilidad de que se valora una alternativa razonable que garantizara mi participación al pleno completo. Por todo ello, mediante esta cuestión de orden, solicito que se deje constancia expresa en el acta del escrito presentado de la respuesta recibida de la alcaldía y de la discrepancia jurídica de su contenido. Solicito que conste que mi salida anticipada de este pleno obedece exclusivamente al cumplimiento de una obligación judicialmente ineludible, plenamente justificada y ajena a mi voluntad. Y que conste igualmente que dicha ausencia no puede considerarse injustificada, ni utilizarse para menoscabar mis derechos como concejala, ni los derechos de la representación de la ciudadanía a la que represento. Formulo esta cuestión de orden antes de abandonar la sesión a fin de salvaguardar mis derechos y dejar constancia de esta situación. Nada más. Gracias, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. Se toma nota de todo lo que está dicho, pero me alegro de que esté aquí, lo cual prueba que efectivamente podía asistir. La siguiente cuestión de orden. Podría asistir, pero no de manera íntegra, con lo cual no puedo votar a los acuerdos plenarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986 y al amparo del artículo 23 de la Constitución española, esta portavoz formula cuestión de orden por vulneración de derecho fundamental a la participación política de este grupo municipal y por el incumplimiento de las normas de funcionamiento del Pleno aprobadas por este Ayuntamiento. Con fecha de 1 de enero del 2026, el Grupo Municipal Socialista registró en tiempo y forma 2 mociones para su debate en el Pleno Ordinario de enero, ambas dentro de la parte de control y fiscalización y dentro del cupo que corresponde a este grupo. Señora Molina, disculpe un segundo. Sé cuáles son esas 2 mociones, no están en el orden del día, pero puede usted plantearla en el momento de asuntos urgentes. Bueno, eso ya es una cuestión de... El alcalde, perdón. El alcalde es el que fija el orden del día. El alcalde es el que fija el orden del día. Por tanto, puede ser, pero... Tranquilícese. Puede ser en este pleno o puede ser en otro pleno. Le estoy dando la oportunidad de hacerlo en este pleno. ¿Quiere usted hacerlo en este pleno? Muy bien, pues eso. ¿Quiere usted hacerlo en el orden del día como debate? ¿Quiere hacerlo hoy? ¿Quiere hacerlo hoy? ¿Pero quiere hacerlo hoy? Pero usted dígame, no quiere hacerlo hoy. Lo normal es que las partes, es decir, los grupos políticos, tengan conocimiento de esta moción. Muy bien. Señora Molina, yo le voy a preguntar y usted me dice sí o no. ¿Usted quiere que se debata en el orden del día? O sea, no quiere debatirlo hoy. Pero si es que, perdone, que no es su, que esto, perdone, no quiere, continúe con su moción de orden, pero queda claro que no quiere que se debata hoy, ya está. Muy bien. ¿Quiere usted continuar? Vale, señor secretario, señora Molina, ha terminado su turno. Señor secretario, primer punto del orden del día. Primer punto de orden del día. Lectura y aprobación. Lectura y aprobación. Si procede del borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de diciembre de 2025. ¿Alguna intervención sobre el acta? Señora Molina. Sí, lo que quiero manifestar aquí es otra queja sobre el acta. Relacionada a que el acta, el pleno del pasado, como consecuencia de que el acta del pleno anterior del mes de noviembre no se trasladó de forma total, no se trasladó a este grupo cuando fue solicitado y tuvimos que esperar la aprobación expresa del secretario con un retraso de 4 días para que se nos trasladara el pleno. Se publicó antes en la televisión antes de que se trasladara a los grupos políticos. Esa es la queja. Buenos días. Quiero felicitar el nuevo año y saludar a los compañeros de corporación, a los miembros de la corporación que dimitieron, a los miembros de la corporación que renunciaron y al resto de concejales, habilitados nacionales, personal del ayuntamiento y miembros de la policía local, Felipe, Francisco, aquellos que nos ven el sábado a las 3 de la tarde por el canal del señor García que pagamos todos los vecinos cuando esto se ven oportuno y, por supuesto, aquellos que nos ven a través del canal Una Estepona para Vivir de YouTube cuando ellos pueden y quieren. A todos ustedes les deseo que este 2026 les traiga lo que se merecen. Sigue siendo imposible votar a favor de un acta otra vez más. Ahora hemos observado que la grabación emitida en televisión del Pleno duraba 2 horas, 1 minuto 11 segundos, pero al ver el acta observamos que su duración es de 1 hora 56 minutos 15 segundos. ¿Alguien puede explicarnos dónde están esos 5 minutos? Supongo que después de que sucediera lo mismo con el acta del Pleno de noviembre y lo dijera en el último Pleno, tengan ustedes por fin una justificación razonada. Además, hemos pedido multitud de veces que se reduzca testimonio por la vulneración constante del artículo 94 del ROF que realiza el señor García. Por cierto, a ver si en este pleno nos libra de volver a tener que insistir en esta petición. Y no hemos logrado que se haga ni una sola vez. Con estas 2 cosas, y sin que nadie nos aclare cómo han desaparecido esos 5 minutos y no recibamos de una vez la petición realizada sobre esas constantes vulneraciones por parte del señor García, nuestro voto seguirá siendo en contra.
Pero es que además debemos entender como un agravio el hecho de que cuando le preguntamos si había manifestado que la culpa del incremento de la vivienda en Estepona era, según le explicó a los chicos de bachillerato en una reunión, y le repito textualmente, culpa de sus abuelos por lo caro que habían vendido sus propiedades, me lo negó, para después decir, ya sin turno de réplica, que eso lo había manifestado a título particular. Cuando usted está ahí, no está usted ahí por ser el señor García Urbano. A usted le llevan los chicos de bachiller al teatro a tener que escucharle porque es el alcalde. Y nos mintió aquel día de forma vergonzosa, de la misma forma que aquella explicación también fue avergonzante. Y debe pedir disculpas a todos los vecinos de Estepona por esas manifestaciones en las que hacía responsable. Señor Aguilar, observaciones al acta. No cuente usted películas absurdas, innecesarias y falsas. ¿Alguna observación más al acta? ¿Alguna observación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señor secretario, punto número 2. Escrito de doña Cristina Isabel Cintrano Montes, de renuncia a su condición de concejal de esta corporación. Dar cuenta. A los asuntos urgentes. ¿Algún asunto urgente? Bien, en el orden del día viene después. ¿Algún asunto urgente? Pues justifique la urgencia, por favor. Solicitamos que se presente un calendario donde se vaya a explicar en qué fecha y en qué momento se va a abrir el Hospital de Estepona, con qué calendarización, y se le insta a este equipo de gobierno a que solicite a la Junta de Andalucía de manera expresa, porque ha dado lo que es la Consejería de Salud, y el señor Antonio Sanz dijo que iba a abrirse al 80% en el primer trimestre del 2026. No sabemos concretamente qué días ni qué fechas, ni en qué pauta se va a abrir, si primero el laboratorio 24 horas y luego hospitalización, y nos gustaría que se nos dejara la posibilidad de leerlo, cumpliendo con el artículo 93 del ROF. ¿Urgencia? Señor Aguilar. Sí, vamos a ver. Aunque yo sé que a usted de la película que le gusta realmente más es El Padrino, esto parece la historia interminable, y a mí me parece correcto que se solicite, ya que de hecho en el último pleno preguntamos al respecto. Preguntamos al respecto sobre por qué el 80% y cuándo iba a ser, que entendíamos que esa respuesta tenía que estar. Al no haber hecho ninguna manifestación al respecto, si se pregunta y se debate aquí y se solicita, a nosotros nos parece correcto. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Bien, señor secretario, pasaríamos a la parte de control y fiscalización, punto número 3. Punto número 3. Increíble. Bueno, pues nada, otra por Dictamen moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Estepona relativa a la reprobación del alcalde y exigencia de responsabilidades políticas. El dictamen moción está presentado por el Grupo Socialista. Señora Molina. Voy a iniciar a leer la primera vez que leo una moción completa. Bueno, estoy que no cabo en mí misma. De moción. Moción relativa a la reprobación del alcalde y exigencia de responsabilidades políticas por la contratación de una persona de especial vinculación personal sin acreditación de prestación laboral. Exposición de motivos. El Pleno de la Corporación es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7/1985 del 2 de abril reguladora de las bases del régimen local y el artículo 50.2 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, el órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el ámbito municipal, ostentando competencias en materia de control y fiscalización de los órganos de gobierno. Con fecha del 4 de diciembre del 2025, el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona dictó un auto por el que se acuerda la continuación del procedimiento penal seguido contra el alcalde, don José María García Urbano, en relación con la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos previsto y penado en el artículo 432 y siguientes del Código Penal.
Dicha resolución judicial aprecia la existencia de indicios suficientes para dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto a la apertura de juicio oral, formulando los correspondientes escritos de conclusiones provisionales. El procedimiento judicial se inició como consecuencia de la contratación como personal eventual de una asesora. Según consta en sede judicial, mantendría una relación de estrecha amistad con el alcalde y que habría percibido durante el año 23 retribuciones municipales sin que conste de forma acreditada el desempeño efectivo de actividad laboral. Según el auto judicial, no consta prestación efectiva de servicios, dependencia funcional ni actividad profesional documentada durante el periodo retribuido. La defensa del alcalde solicitó el archivo de las actuaciones, petición que ha sido expresamente denegada, optando el juzgado por la continuación de la tramitación procesal a través del Tribunal del Jurado. La existencia de un procedimiento penal por presunta malversación que afecta al máximo representante institucional del Ayuntamiento y que exige, desde una perspectiva estrictamente administrativa y de responsabilidad política, que el Pleno ejerza de forma plena sus funciones de control y fiscalización, especialmente en materias relativas a la contratación del personal eventual, la salvaguardia del interés general y la correcta utilización de los recursos públicos. Asimismo, consta que el alcalde ha consignado en la Tesorería Municipal la cantidad de 5.276,92 euros correspondiente al importe neto percibido por dicha empleada. A juicio de este grupo, dicha actuación resulta difícilmente compatible con la plena regularidad del procedimiento seguido, pues si el contrato se ajustaba a derecho y el trabajo fue efectivamente realizado, no se alcanza a comprender las razones por las que se procede a la devolución de dichas cantidades. Debe añadirse que la cantidad consignada no corresponde con el coste real soportado por el Ayuntamiento, ya que la corporación asumió, además, las cotizaciones a la Seguridad Social y el resto de costes asociados a la contratación. En consecuencia, el eventual perjuicio económico para las arcas municipales no quedaría íntegramente resarcido con la devolución limitada al importe neto percibido. Durante la fase de instrucción se ha conocido igualmente diversos hechos que evidencian la relación de amistad íntima existente entre el alcalde y la citada persona, sin que el Ayuntamiento haya sido capaz de acreditar de forma objetiva el trabajo realizado. Existen además indicios de que dicha persona se encontraba en su residencia habitual en Córdoba mientras percibía un salario con cargo a los fondos públicos municipales. Por todo lo expuesto y al margen de la resolución judicial que en su día pudiera dictarse, se considera necesario que el Pleno, como órgano garante del control y fiscalización de los órganos de gobierno municipal, incluido el alcalde, adopte un pronunciamiento político expreso sobre los hechos descritos. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Reprobar al alcalde José María García Urbano por la contratación mediante decreto de alcaldía de una persona como asesora adscrita al área de control externo entre el 13 de febrero y el 31 de marzo del 2023, con la que mantenía una relación íntima de amistad sin que haya acreditado el desempeño efectivo de las funciones inherentes al puesto. Solicitar al alcalde, don José María García Urbano, a consignar en la Tesorería Municipal el importe íntegro correspondiente al coste total de dicha contratación, incluyendo la cuantía bruta satisfecha y las cotizaciones a la Seguridad Social asumida por el Ayuntamiento, así como los intereses que legalmente pudieran corresponder. Pedir a José María García Urbano a que presente su dimisión como alcalde y concejal a fin de asumir su responsabilidad política y preservar la imagen institucional del Ayuntamiento de Estepona durante la tramitación del procedimiento judicial y dar traslado a los presentes acuerdos a don José María García Urbano. Gracias. ¿Alguna intervención? Señor Aguilar. Entiendo que de su grupo no se va a intervenir para seguir el orden del acuerdo tomado. Bien, decirle que el dictamen crea sus dudas porque los miembros del Partido Popular, si bien es verdad que dijeron que su voto era en contra, concluyeron su voto diciendo que se manifestarían en pleno. Es decir, que no se manifestaban allí, lo que sería una abstención. En ese caso, la comisión habría votado favorablemente con un único voto a favor. La otra opción es que los miembros del Partido Popular de la comisión no saben distinguir un voto en contra de una abstención en boca de su portavoz.
Siguiendo hablando de la forma, me gustaría que me explicaran por qué, como se pedía, no se incluyó en el pleno del mes de diciembre, habiéndolo presentado 9 días antes del pleno para el que se solicitaba su inclusión. Yendo al contenido del punto, a nosotros nos ha causado una inquietud, y es que si cogemos el diccionario para analizar el primer acuerdo en el que se pide la reprobación del alcalde, tenemos que el significado de este término es exactamente el siguiente: no aprobar, dar por malo, desaprobar, censurar, condenar, rechazar, recriminar, reprochar, vituperar, suspender, etc. Y claro, si estamos hablando sobre el tema de la presunta malversación, y decimos presunta porque todavía no hay condena, no porque no sepamos qué es lo que ha pasado ahí, pues claro, con la contratación como funcionario eventual, cargo de confianza para que todos nos entendamos, de una persona que recibió una cantidad líquida de entre 1.000 y 4.000 euros mensuales de la cuenta particular del señor García durante al menos 13 meses y lo que había una estrechísima relación personal, dichos pagos concluyeron en enero del 23. Y en febrero del 23, dicha beneficiaria, y esto es lo que viene al caso, en febrero del 23, dicha beneficiaria de las transferencias particulares del señor García pasó a ser contratada como cargo de confianza a cargo del erario público. Es decir, que todos los vecinos de Estepona fuimos los que le pagábamos el sueldo con nuestros impuestos. Esa era la gestión del señor García, que es el que manda sobre dicho concepto impositivo. Bien, pues fue en una causa sobre acoso sexual, que después derivó en otra, y esa, a su vez, en una diligencia previa por violencia de género, donde esta persona explicó y reconoció, siendo preguntada como testigo con la obligación de decir la verdad, que jamás había trabajado para el ayuntamiento, que estaba contratada, pero que cuando le preguntaban al alcalde en qué consistía su trabajo, este no le decía qué tenía que hacer. Incluso manifestó en sede judicial esta persona que usted, señor García, se refería a esta administración como su cortijo. Con esto, encima de la mesa, y sin hablar de las diligencias que ha abierto el juzgado 4 por una denuncia presentada por la Fiscalía sobre otro delito de prevaricación y tráfico de influencia, si nos preguntan si tenemos algo que reprocharle, rechazar o recriminarle, pues está claro que sí. Y en este punto podría valorarse votar a favor de la reprobación. Además, teniendo en cuenta que lo que percibimos desde la calle es que estas cuestiones judiciales que usted mismo se ha buscado, no lo olvidemos, señor García, le han hecho olvidarse y alejarse de los problemas que tienen y tenemos los vecinos de Estepona. El colapso del tráfico, la construcción de viviendas sociales, el alcanzar con los servicios municipales a todo el término, el colapso de personal de esta administración, la falta de instalaciones deportivas, la atención efectiva a colectivos sociales y una política fiscal acorde a la proyección de nuestro pueblo. Podríamos sumarle la desaparición poco a poco de nuestra banda municipal, como signo de nuestras raíces y orgullo de todo un pueblo. Y todo esto abandonado porque su cabeza está en otra administración, la de justicia. En segundo lugar, le solicitan que pague usted unas cantidades que faltan, y vamos a explicar. Las cantidades totales que se le han perjudicado al ayuntamiento las calculamos en unos 8.000 euros, sin tener todos los datos. Y sabemos que usted ha devuelto a las arcas municipales 5.276,92, porque así lo han manifestado sus abogados en sede judicial. El acuerdo que nos trae la señora Molina es que ingrese usted lo que falta. Nosotros no vamos a insistirle en esto. Fui yo al día siguiente de realizar el ingreso el que advirtió de su error, y era para que usted valorara subsanarlo. Mire, no es como dice el PSOE, que esto es para aplicar la atenuante del 21.5 del Código Penal. Si nos vamos al artículo 434 del Código Penal, dice textualmente: si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiera reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en 1 o 2 grados. Y es aquí donde debemos valorar que si se repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes de la apertura del juicio oral, las penas dejarán de ser de entre 2 y 6 años de prisión y pasarán a ser de 1 a 2 años o incluso de 6 meses a 1 año. Esto es jurídicamente muy inteligente, pero socialmente no tanto, porque claro, el artículo comienza refiriéndose a que este reintegro lo debe hacer el culpable. Así que de alguna forma se está reconociendo tácitamente que el tren puede pasar por encima. Pero como le decía sobre esto, no vamos a pedirle que haga ningún ingreso. Si usted valora como cierto, así lo queremos, este ingreso lo hará usted solo para poderse acoger a este artículo y rebajar la posible pena. Así lo expliqué en una entrevista el día después de su ingreso. Si quiere, le repito, para acogerse al 434 necesita que se repare íntegramente el perjuicio económico y si ha pagado el salario neto, le falta por ingresar la cuota obrera, la cuota patronal, las retenciones y los intereses devengados para poder acogerse a esta reducción. Y ello debe realizarlo antes de la apertura de juicio oral. En la tercera petición que hace la propuesta, pedirle su emisión, yo entiendo que usted debería haber tomado esta decisión pensando en su entorno
y al menos pensando en que se deje de escuchar el nombre de mi pueblo y el de muchos otros al lado de términos como prevaricación, malversación, acoso sexual, violencia de género, amigos íntimos y más cosas que no voy a mencionar. Porque a mí lo que me cansa de esto es escuchar esos términos al lado de las palabras alcalde de Estepona. Yo no quiero escuchar el nombre de mi pueblo mezclado en estos asuntos. Podrían referirse a usted como el nacido en Coín, el vecino de Marbella o el registrador de San Roque. Pero no, tiene que salir mi pueblo. Tan solo por eso yo le pediría que pensara en dar un paso al lado, o al menos, como le he pedido varias veces, dar explicaciones. Yéndonos a exigirle, nosotros entendemos que no es el momento. El artículo 77 del Estatuto de su partido señala el momento para apartarle de cualquier cargo público, cuando se decrete la apertura de juicio oral. Y eso aún no ha pasado, es cierto. Es por ello, por lo que entendiendo que aunque debiera haber sucedido ya esa dimisión, eso debe salir de usted en estos momentos. Y entendemos que no le importa el sufrimiento de su entorno ni de nuestro pueblo. Digo nuestro porque es de varios de aquí, no de todos, pero sí de varios. Pues bien, entiendo que a usted no le importa ese dolor. Llegados aquí, entendemos que debemos esperar a la apertura de juicio oral para exigirle la dimisión. Y lo vamos a hacer así. Pero el día que esto suceda, que sucederá, porque algunos sabemos más cosas de las que están publicadas, vamos a exigírselo constantemente. Y por todas las vías en cada pleno, en cada intervención, en cada escrito, en cada mensaje, por señales de humo y por palomas mensajeras hace falta para exigirle que en ese momento se vaya usted, señor García. Porque nosotros tres entendemos que se puede pasar del sillón de la alcaldía al banquillo, pero no se puede pasar del banquillo al sillón de la alcaldía. Por eso, nuestro voto será abstención, porque todavía entendemos que no es el momento. Se va a beneficiar de que la presentación en este tiempo haga que nosotros sigamos teniendo nuestros principios y manteniendo aquello en lo que creemos, que es en la ley. Por eso, lo que sí le advertimos es que si traen este punto para abrir, igual el sentido del voto ya es completamente distinto. Esperemos que tome las medidas para el bien, si no es de su entorno, por lo menos de nuestro pueblo, señor García. Y si no fuera así, al menos lo que le solicitamos es que diera usted explicaciones. Gracias. Bueno, yo creo que lo que actualmente los hechos que están siendo objeto de investigación judicial, por lo que yo creo que tenemos sobre la mesa son indicios y los indicios permiten investigar, pero no constituyen hechos probados como todos saben. De hecho, los dos portavoces, tanto del PSOE como de Vox, han sido investigados en procesos judiciales y han sido archivados, creo recordar. Por lo tanto, yo creo en la presunción de inocencia y no es un privilegio personal, es un pilar básico del Estado de Derecho y no se puede exigir democracia pasando por alto dicho derecho. Y este salón yo creo que no debe sustituir a los tribunales de justicia ni anticipar condenas políticas. Mi deber como concejal no adscrito y totalmente independiente, sin ningún tipo de disciplina de partido, es controlar, vigilar y exigir transparencia, sí, pero también proteger el funcionamiento de esta institución. Y esta institución, por lo que yo tengo entendido y por lo que veo, funciona perfectamente. La prudencia no es un silencio, ni pasividad, ni complicidad. La prudencia es responsabilidad institucional. Y yo creo, señora Molina, que a usted la prudencia no es lo suyo. Gracias. Señor Ruzafa. Sí, gracias. Buenos días. Sí, porque aquí en el punto no se ha cerrado. Señora Molina, aquí no se ha cerrado nada. El señor Ruzafa ha pedido la palabra. Señora Molina, mira, está usted hoy especialmente intranquila. Le voy a pedir que siga tranquila. El señor Ruzafa ha pedido la palabra y se la acabo de dar, y cuando termine, usted sí continúe. Señor Ruzafa. Señor Aguilar, lo de no es así lo decide quien preside esta reunión. Señor Aguilar, vamos a ver, olvídese ahora mismo, estamos en un pleno. El alcalde es el que da y quita la palabra. El señor Ruzafa la acaba de pedir y se la acabo de dar, y ustedes le van a dejar que se exponga, ya está, señor Ruzafa. Señor Aguilar, señor Ruzafa, por favor.
No sé por qué les molesta, buenos días ante todo, no sé por qué les molesta tanto que intervenga. Lo hago en calidad de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Estepona. Al alcalde le sobran condiciones y argumentos para abordar este punto, pero seguramente no querrá hacerlo porque, claro, hablar sobre sí y ponderarse a sí mismo seguramente no le resulta elegante y además lo verá hasta ridículo. Por eso lo vamos a hacer desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Estepona. La moción o propuesta que presenta el Partido Socialista se basa esencialmente en las declaraciones de una mujer que dice que durante el mes y medio, no más tiempo, mes y medio, que estuvo contratada en este ayuntamiento, no realizó actividad alguna. Pero claro, no dice la moción, como tampoco ha dicho el señor portavoz del grupo de Vox, que esta señora ha intervenido en 2 acusaciones falsas ya anteriormente contra el alcalde de Estepona, las cuales han sido sobreseídas por los juzgados. 2 acusaciones falsas. Por tanto, la legitimidad y la credibilidad de esta señora no son gran cosa. De verdad, no son gran cosa. Eso por una parte. En este asunto, lógicamente, esperaremos hasta el último momento a ver cuáles son los pronunciamientos judiciales, porque confiamos en que la verdad prevalezca y confiamos en que esas acusaciones falsas, que entendemos que forman parte de una especie de connivencia con determinados grupos, al final afloren y al final prevalezca la verdad. No es coincidencia que el abogado de la pareja de esta señora, y creo que durante algún tiempo de esta señora, sea el mismo abogado del portavoz del grupo de Vox. No es coincidencia que esta señora haya frecuentado esta ciudad de la mano de algún concejal, pasándoselo grande en las fiestas de Estepona, un concejal de la oposición. En fin, todas estas circunstancias, lógicamente, no demuestran, desde luego, ninguna objetividad y ninguna credibilidad de esas afirmaciones. Solo son unas afirmaciones de una señora que, lógicamente, le hacen al juez dudar, evidentemente. El juez tendrá que recabar una serie de pruebas, por eso ha alargado la instrucción, y nosotros confiamos en que, al final, la justicia prevalezca y la verdad aflore. Por otra parte, como ha dicho el señor Aguilar, la propuesta de reprobación significa declarar malo a alguien. O sea, en el fondo la propuesta es una propuesta genérica para declarar a alguien malo. Pero claro, esta propuesta la presenta el Partido Socialista y habría que preguntarse la legitimidad que tiene este partido para hacer esta propuesta en esta ciudad precisamente. Cuando el alcalde de Estepona en el año 2011, que no es en la época de la posguerra ni de la Segunda República, es hace escasamente 15 años, incluso la señora Molina, a través de una empresa pública o municipal, formaba parte de los trabajadores del ayuntamiento en esa época, por lo tanto recordará perfectamente cómo funcionaba el ayuntamiento. El ayuntamiento, cuando llegó el alcalde, el señor García Urbano, a esta ciudad, tenía un promedio de pago de 1.492. Lo digo para quien escuche que recuerde la fecha del descubrimiento de América, porque son más de 4 años para pagar facturas. ¿Por qué? Porque no tenían pensado pagarlas, porque, entre otras cosas, ya no tenían capacidad de pagar. Esa era la situación que tenía esta ciudad. Este alcalde, cuando llegó, se encontró esa situación. Evidentemente, con un agujero de 300 millones de euros, tuvo que tomar medidas inmediatamente. Vamos a señalar alguna muy significativa que además le afecta al Partido Socialista, al Grupo Municipal Socialista y al Gobierno Socialista de aquel momento. De entrada, prescindir del coche oficial que tenía el alcalde con su chofer, un contrato de 70.000 euros. Yo mismo me encargué de elaborar el documento de resolución. Prescindir de directivos de la televisión local, que percibían más que el presidente del gobierno, más de 80.000 euros. Prescindir, evidentemente, del sueldo del alcalde, otros 80.000 euros anuales. Es decir, al cabo de muchos años, de los 15 años, estos son millones de euros. ¿Qué ocurría? Que los impuestos de los ciudadanos se depredaban, se trituraban y se tiraban. El alcalde llegó e hizo que los impuestos de los ciudadanos se gestionaran debidamente y se aplicaran para bien de la ciudad. Él renunció también a percibir, como consecuencia de su autonomía y de su capacidad profesional. Claro, si es que el alcalde es una persona con mucha capacidad. Es capaz de gobernar este ayuntamiento, es capaz de regir su registro, es capaz de preparar a opositores que luego son notarios, es capaz de estar en la fe, es capaz de muchas cosas. Otras personas se agitan, dan un saltito y se vienen abajo, como aquellos cohetes iniciales que intentaban subir a la luna. Es la diferencia entre unas personas y otras. Unas tienen gran capacidad y otras tienen muy poquita. Entonces, merced a todo eso, este ayuntamiento ha recuperado
y esta ciudad ha recuperado la dignidad. Esta ciudad ha podido hacer cosas, se han generado ingresos, porque él ha sido el artífice, él y solo él, cuidado, él y solo él, y ese tema lo podemos debatir abiertamente cuando mismo queramos, ha sido el artífice de la reducción de la deuda y del milagro económico de esta ciudad. Que nadie se lo arrogue, cuidado, él y solo él. A partir de ahí, esta ciudad ha ido recomponiéndose, ha ido haciendo infraestructuras y ha ido extinguiendo la deuda municipal. Una deuda que superaba en más de 2 veces el presupuesto municipal. Es algo así como si alguien en el Gobierno de España durante 10, 15 años lograra reducir la deuda pública de España, que está por encima de los 2 billones con B de euros. Pasaría a la historia. Pasaría a la historia. Como consecuencia de todas esas cosas se han hecho muchas actuaciones importantes de esta ciudad. Ahora se plantea si el hospital debe de estar al 100% en lugar del 80 o del 40 o del 50. Por supuesto, nosotros somos los primeros interesados. Pero es que si se plantea esa situación, que nadie se olvide que es porque hay un hospital. Un hospital construido con los impuestos bien gestionados de los ciudadanos de Estepona, pero donde una decisión valiente del alcalde de esta ciudad lo ha hecho posible. Un hospital comarcal que abarca a otra ciudad, por cierto, que cuando se han hecho esas algaradas aquí en la puerta del ayuntamiento, en lugar de hacerlas, esas manifestaciones, en lugar de hacerlas en la Consejería de Sanidad o en el propio hospital, se ha venido aquí como reprochándole al alcalde, que incluso por alcaldes socialistas del entorno, cuando pusieron 0 euros para construir el hospital comarcal. Es decir, la aportación del Partido Socialista, del Grupo Socialista o de los gobiernos socialistas con respecto al hospital de esta ciudad, que tanto se menciona, ha sido 0. Podríamos seguir con el tema de las VPO. Se trata pues, de generar que si el alcalde tiene la culpa de que los ciudadanos se vayan de esta ciudad, que si no se construyen VPO, como si el alcalde fijara los precios, tuviera un inmobiliario y fijara los precios, o invitara a esos ciudadanos que, huyendo de la inseguridad que les genera la guerra de Ucrania, han decidido en toda la Europa del Este venir aquí, o de otros que ven en esta ciudad oportunidad de trabajo, porque hoy las posibilidades de trabajo son muy variadas, y ven aquí seguridad jurídica, de hecho, y se asientan aquí, como si el alcalde decidiera quién viene o quién no viene, o como si el alcalde decidiera cuándo se ejecuta el planeamiento, con qué calidades. Pero ¿se pueden decir afirmaciones más imbéciles? El alcalde no decide nada de eso. En materia de urbanismo está todo arreglado. Son los técnicos y el secretario los que informan preceptivamente. El alcalde es un mero trámite, donde no tiene ninguna iniciativa, porque el urbanismo funciona así. No se deja a la discrecionalidad de los políticos más que cuando se articula un plan general, que el plan general que aquí es muy anterior a la época del alcalde. Ni siquiera arbitrariedad, discrecionalidad. Pero luego el urbanismo es un tema arreglado. En cualquier caso, el tema de la VPO es un tema que no es para parlanchines ni para vendedores de humo, pues que escuchamos siempre. El gobierno de la nación va a hacer millones, miles, centenares de miles. Yo no sé cuántas viviendas hay en la ciudad de Estepona hechas por el gobierno del Partido Socialista. No sé si los ciudadanos conocerán alguna, yo desde luego no. Al final, el tema de la VPO será un tema que tendrá que ser abordado por personas serias y buenos gestores, no por parlanchines y vendedores de humo. Y yo espero que el alcalde de Estepona tenga mucho que decir en esto. En definitiva, la propuesta de declarar malo, porque en definitiva es eso, al alcalde de la ciudad de Estepona, es una propuesta infame que además carece de ninguna legitimidad. Señora Molina. Veo que se ha explayado abiertamente y ha hecho pues, una exposición política bastante larga y extensa de lo bien que lo hacen ustedes. Pero la parte de la oposición bueno, pues viene aquí a fiscalizar su gestión. Pero no vamos a hablar de la gestión, aquí estamos hablando de un hecho. Usted dice que no está aprobado. Si no estuviera aprobado, ¿por qué se ha ampliado y va a ir a juicio oral con apertura de Tribunal Popular? Y estamos a la espera de que sea así. Y es curioso que usted diga que no ha habido pruebas y solamente ha sido el testimonio de la señora que reconoció en sede judicial que nunca había venido a trabajar, cuando usted mismo también, ha obviado decir, fue a sede judicial y reconoció que solamente la había visto una vez y, curiosamente, esa señora estaba adscrito a su área, a control externo. Cuando se le solicitó cualquier tipo de documento que acredite el trabajo de esa señora, si tenía una mesa, si tenía un ordenador, si tenía algún informe realizado durante ese casi mes y medio que trabajó para este ayuntamiento y percibió más de 5.000 euros,
usted dijo que no, que simplemente hablaba con el alcalde y le reportaba la información al alcalde. Eso está recogido en sede judicial y es su testimonio, señor Ruzafa. Y también este grupo solicitó, y está aportado como prueba, y usted sabrá, creo que no lo sabe porque como no está personado en la causa lo desconoce, 2 informes del técnico municipal de este ayuntamiento de personal donde se reconoce de manera expresa que no tenía acceso a Gestiona cuando todos los asesores tienen acceso a Gestiona. Los ha escrito a control externo. Tengo el documento firmado por el técnico que está en sede judicial. Y si usted dice que no hay prueba, prueba evidente hay. Es decir, todos esos indicios, que no tenía mesa, que no hay informe, que no tenía acceso a Gestiona, cuando los que están adscritos a su área tenían acceso a Gestiona, tal como refiere el informe del propio técnico y jefe de personal de este ayuntamiento, indican que esa señora no vino a trabajar. Y digo más, hay WhatsApp entre el alcalde y esta señora, donde se reconoce de manera expresa y es prueba aportada a la causa que esa señora estaba en Córdoba durante ese periodo y había tenido una operación de estética que suponemos, no sabemos quién se la pagaría, cada uno que saque su propia conclusión. Pero en ese momento estaba convaleciente, que tampoco aportó la baja a este ayuntamiento, documento que también tiene el juzgado, donde también fue firmado de manera expresa por el jefe de personal de este ayuntamiento que esa señora, si estaba trabajando y estaba convaleciente por una intervención, tendría que haber aportado y presentado una baja a este ayuntamiento, y tampoco estaba. Con lo cual, usted se ha ido a lo que iba a irse, a la deuda y al tema de los socialistas cuando gobernaban antes, pero usted obvia decir que aquí hay concejales que cobran más de 74.000 euros al año, que aquí hay gente con vinculación familiar y personal a una de las tenientes alcalde que ha cobrado también como cargo de confianza, y eso tampoco usted lo dice, y luego una cosa evidente relacionada con el tema Astapa, que el Ayuntamiento de Estepona se retira del caso y renuncia a acusar a los procesados por vía penal. Y se retira de la causa. Es decir, si usted tenía tan claro que lo habían hecho tan mal los que estaban gobernando durante esa época, ¿por qué se retira y no defiende los intereses de los vecinos y vecinas de Estepona? ¿Por qué se viene aquí a ponerse medallas de que los socialistas lo hacían peor y nosotros lo hacíamos mejor? Aquí, por cierto, durante esa época, ni esta persona ni ninguna persona de este grupo formaba parte del Partido Socialista. Pero eran las personas, no es el partido, son las personas. Los partidos no tienen nada que ver, son las personas. Aquí no estamos reprobando a usted, señor concejal, estamos reprobando al alcalde, porque lo que ha hecho presuntamente es malversar dinero público para intereses personales. No lo digo yo, las pruebas y los indicios lo indican. No es una cuestión del Partido Socialista ni del partido de Vox que sea una vendetta personal contra el alcalde. No, usted está totalmente equivocado. Es una cuestión de que esta señora lo denunció. Y cuando ha dicho usted que se han archivado las causas, la de violencia de género no está archivada. No está archivada. Es decir, ha vuelto a faltar a la verdad. Con lo cual, una vez más, vienen aquí a lanzar campanas al vuelo y con relación a hacer que su gestión es magnífica, esplendorosa, ¿sí? Pues dígaselo a todos esos esteponeros que se están yendo de la ciudad. Y lo que ha hecho, dígaselo, porque no pueden acceder a una vivienda. ¿Para cuándo el listado de suelos públicos y privados para la construcción de vivienda pública que se aprobó hace 6 meses y es obligado, y ustedes lo aprobaron, fueron ustedes que lo trajeron, la propuesta, que la ha puesto en funcionamiento la Junta de Andalucía con el decreto de medidas urgentes? ¿Por qué no lo publican? ¿Por qué hay esa falta de transparencia? Porque no interesa. Le voy a dar el dato. Cuando gobernaba el Partido Socialista, en 5 años se hicieron 295 viviendas protegidas. Ustedes llevan 16, 110. ¿Alguna intervención más? Señor Aguilar. Mire, a mí no me preocupa nada que hable el señor Ruzafa, que ha dicho usted que sí estábamos nerviosos. No me preocupa nada. Lo que sí creo que debe hablar en su momento. Y lo que le voy a decir es que se aprobó el 23 de junio del 2023 un reglamento de organización que votaron ustedes, que hicieron ustedes y lo votaron ustedes mayoritariamente. Nosotros nos abstuvimos, pero se ha aprobado. Y como se ha aprobado, resulta que el apartado 2, que se llama Desarrollo de las sesiones ordinarias, tiene un apartado C, que se llama Desarrollo de las sesiones, que tiene un apartado A, que tiene un artículo 7, que tiene un subtipo C. Y ahí dice
intervendrán sucesivamente los diferentes grupos políticos por orden de mayor a menor representatividad en el ayuntamiento, en primer turno de intervenciones, con excepción de los grupos políticos que hubieran intervenido presentando la proposición, y en el segundo, de la misma forma. Eso es lo que dice la norma que ustedes han aprobado. Y lo que a nosotros nos llama la atención no es que intervenga el señor Ruzafa. Yo suponía que podía intervenir el señor Ruzafa. Lo que nos parece que debe de hacerlo en su momento. Y el momento era justamente antes de nosotros ahora. Antes de nosotros haber intervenido. En este caso, su segunda sesión, una vez que intervengo yo, su segunda posibilidad de intervenir ha cesado. Después interviene el señor Benítez y después responde el Partido Socialista. Y hemos terminado. Eso es lo que han aprobado ustedes. Ahora, si no saben ni lo que han aprobado, ya el problema lo tienen ustedes. Eso para explicarle el por qué no es que estemos nada nerviosos. De hecho, creo que ustedes han adelantado el sentido de nuestro voto. No nos han escuchado. Tanto por un lado como por otro, que es el mismo lado. Pero por un lado y por otro, que es el mismo lado, ustedes se han adelantado porque nosotros hemos argumentado que independientemente de lo que hemos dicho y mantenemos a lo largo de este punto, nuestro voto va a ser de abstención. Y va a ser de abstención porque pensamos que en este momento no podemos exigirle su dimisión, que es el apartado 3. Como no podemos exigirle esa dimisión, porque ni sus estatutos del partido así lo contemplan todavía, pues entonces nosotros nos vamos a abstener, vamos a ser rigurosos y vamos a seguir manteniendo aquello que tenemos de los principios. Eso independientemente de los hechos que sepamos, que conocemos y que la Fiscalía ha dado por cierto. Pero ese no es el punto. Y después, aquí se ha valorado el punto que traía la moción que traía el Partido Socialista, pero nos hemos desparramado por todos los sitios. Mire, entre las afirmaciones que se han llegado a escuchar aquí, ha sido que al alcalde le sobran argumentos. Pues al alcalde le sobran argumentos, señor García, yo no lo dudo, pero no ha dado usted ni uno. Pero no ha dado ni uno, ni en sede judicial, ni en rueda de prensa, ni en ningún sitio, que es lo que nosotros le hemos pedido siempre, que dé muchas explicaciones, que cuente qué ha pasado, que diga qué hay aquí detrás, porque aquí no hay nada. Cuente usted qué, y cuente usted su versión. Igual con su versión podemos llegar a entender qué ha pasado, pero es que usted no ha dado ninguna explicación. En sede judicial se acoge a su derecho, oiga, que no estamos diciendo que no, pero es que también ante el pueblo se acoge a su derecho a no declarar, pero al no declarar, no contar y no dar explicaciones. Creemos que, independientemente de que judicialmente puede ser interesante, creemos también de verdad que Estepona se merece una explicación sobre estos temas, y que lo hubiera dado ya. Creo que no podemos seguir escuchando el nombre de Estepona, como he dicho antes, con este tipo de cosas, porque es que no dicen su nombre, dicen el alcalde de Estepona, y el alcalde de Estepona, y el alcalde de Estepona. Entonces, de verdad que yo lo que le pediría es que diera explicaciones, porque a la afirmación del señor Ruzafa, le digo, ni una, le sobrarán, pero no ha dado ni una. Igual por eso le sobra, porque las tiene todas guardadas, porque es que no ha dado usted ni una. Después también he escuchado, que me gusta aclarar, acusaciones falsas. ¿Tienen ustedes alguna sentencia en la que haya habido una denuncia falsa? Porque que yo sepa, aquí lo único que hay es que se han archivado 2 de los 5 procedimientos de los que hemos hablado. Y si quiere podemos hablar de la motivación del archivo, porque algo me ha llegado. Porque como bien decía el señor Ruzafa, ahí compartimos abogados, claro. Y si quiere se lo explico por qué. Yo antes de intervenir en nada de esto, de saber nada de este tema, de escucharlo por prensa, pero no inclinarme a pensar ni de un lado ni de otro, quise saber qué podía haber de cierto en esto. Y lo primero que hice fue llamar a un compañero, porque es letrado como yo, y quise llamar a un compañero para saber qué había de verdad en todo esto. Y en una comida, pues, vi determinadas cosas que ya me hicieron inclinar la balanza de mi pensamiento. Después ya veremos lo que dicen los tribunales, pero desde luego de mi pensamiento con aquello. Y lo que hice fue tan solo ser coherente con mis principios y no hacer un juicio de valor previo sin saber si algo puede tener dosis de veracidad o no. Ante esa duda, lo que hice fue intentar comprobar si esos hechos podían ser ciertos y condenables. Por eso estoy en la malversación personada, porque entiendo que hay hechos condenables. Ahora, me gustaría que alguien dijera dónde están las acusaciones falsas.
porque una cosa es que se archive y otra cosa es que sea falso, que son dos cosas distintas. También ha llegado a afirmar el señor Ruzafa que hay connivencia de los grupos. Usted no sé con quién, porque ni hay connivencia con uno, ni hay connivencia con el otro partido, ni con otros concejales, ni con la otra parte, ni siquiera he tenido conocimientos de ellos hasta hace 4 meses, hasta hace un mes uno y 6 meses la otra persona, porque hemos compartido, porque hemos estado sentados precisamente el juego número 5. Ha tenido que venir a declarar varias veces y he llegado a saber quién era, porque como digo, compartimos abogados. A mí nos ha llamado la atención porque esto se ha convertido en un panegírico de cómo de bueno se ha hecho la gestión. Oiga, nadie dice que no se haya hecho gestión buena, menos seré yo para decirlo, cuando he estado 8 años dirigiendo las cuentas municipales de este equipo de gobierno. Entonces, yo no diré que no se han hecho cosas buenas, jamás lo he dicho, y no lo voy a decir ahora. Lo que estamos diciendo es qué es lo que falta. Estamos diciendo qué es lo que falta en Estepona. Decía el señor Ruzafa, hablaba sobre el hospital. Y el hospital, es verdad que lo ha pagado el Ayuntamiento de Estepona con los ingresos de los vecinos de Estepona. Y ha hablado de concejales de otros signos políticos de la comarca que no han hecho nada, no, ni Mancomunidad, ni Diputación, ni los particulares. Aquí todo el mundo se sumó a la foto del teatro, pero realmente lo único que ha pagado ha sido el Ayuntamiento de Estepona. No ha pagado nadie más. Ni Mancomunidad, ni Diputación que se comprometió, ni particulares que se comprometieron, ni nada parecido. Aquí solo se ha pagado con dinero municipal, pero eso es el hospital. Sí, muy bien. Queremos aclarar lo bien que lo hemos hecho. Después decir que todo lo ha hecho exclusivamente una persona, señor Ruzafa, me parece que por dignidad personal y con el resto de compañeros me parece una apreciación tremendamente exagerada, porque sabe usted, igual que yo, que en determinados temas no teníamos, había personas a las que usted ha aludido que no tenían ni conocimiento de ello. Y había situaciones en las que había que ir a dar explicaciones a los juzgados sobre las situaciones, sobre las deudas que estaban sentenciadas, y precisamente a quien llamaban era el alcalde y no iba el alcalde, iba yo, a explicar la situación económica del ayuntamiento. Entonces, me parece que, igual que decir que no se ha hecho nada sería tremendamente injusto y nadie lo ha planteado, decir que todo lo ha hecho una persona, me parece que falta la dignidad con usted mismo y con el resto de compañeros que hemos estado en esos equipos de gobierno. Aquí lo que nos estamos, de todas formas, esto parece un debate sobre el estado del municipio, que me gustaría, porque no sería sobre la gestión del señor García. A mí lo que me gustaría hacerlo es sobre la situación del pueblo de Estepona. Porque lo que más me preocupa de estas situaciones judiciales es que no se está atendiendo bien los problemas de verdad de nuestro ayuntamiento, de nuestro pueblo. No se está atendiendo el tema del tráfico, el tema de la vivienda, el tema de los servicios, el tema del personal, el tema de la bajada de impuestos, que después preguntaremos sobre ella, el tema de los colectivos sociales. No entiendo que se está más preocupado en otro tema, y eso es lo que realmente es preocupante. Están con la cabeza en otra administración, que no es la local, sino que es la de justicia, y por eso acabamos donde acabamos. Nosotros vamos a ser coherentes. Ya digo que se han adelantado ustedes el sentido del voto nuestro, ya nos han metido en un saco, y nosotros que vamos a ser coherentes con lo que hemos pensado siempre. Y es que una cosa es entender que se debiera dimitir, pero eso está en el foro interno de cada uno de nosotros, y otra cosa es poderle exigir a ustedes. A usted, señor García, nosotros hoy no podemos exigirle que dimita. Hoy no podemos exigirle que dimita, porque ni siquiera con los estatutos de su partido puede ser así. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esa propuesta. Pero que no apoyemos esa propuesta no significa que estemos conformes con lo que está pasando en nuestro municipio. Lo que está pasando en nuestro municipio es que determinados términos se están utilizando permanentemente. Y lo que parece claro son los hechos que yo he trasladado aquí. Yo no he hablado de valoraciones jurídicas, he hablado de hechos. Y esos hechos no se han puesto en duda, ni por la Fiscalía, ni por sus abogados, ni por el mío, ni por lo del Partido Socialista. Nadie ha puesto en duda determinados hechos. Ahora veremos a ver si constituye o no constituye delito. Pero los hechos que yo he relatado aquí me parece que son suficientes para que usted hubiera dado alguna explicación. Y hasta ahora, y supongo que eso seguirá siendo así, hasta el momento que veamos un decreto de juicio oral, de apertura de juicio oral, vamos a seguir teniendo la callada por respuesta. Si eso es así, flaco favor le está haciendo usted al pueblo de Estepona. Muchas gracias, señor García.
¿Alguna intervención más? Señora Molina. Pues para cerrar el punto del debate, evidentemente este grupo, tal como ha referido en la moción, solicita que se pronuncie con relación a la reprobación de usted, alcalde, principalmente por todos los hechos que se han recogido aquí. Porque usted presuntamente contrató a una persona con la que mantenía una relación íntima que no vino a trabajar, que usted ha devuelto el dinero, y esto evidencia de que usted presuntamente cometió el delito, y que estamos a puertas de que se abra juicio oral en breve y será juzgado en la audiencia provincial por un tribunal jurado. Y no solamente se queda aquí, que se ha malversado presuntamente dinero público y se ha utilizado para un interés personal, sino que en breve, dentro de unas semanas, irá también de nuevo a sede judicial, presuntamente imputado por un tema de prevaricación y tráfico de influencias, por la adjudicación de un espacio público a una persona que tenía una vinculación con un familiar suyo. Esto evidencia que la imagen de Estepona está día tras día en los medios de comunicación vinculada a problemas judiciales y vinculados a la acción y a la gestión suya. Como hemos dicho y hemos relatado anteriormente, esta señora no tenía mesa, no tenía ordenador, no tenía correo corporativo, no tenía teléfono. Entonces, evidentemente, todos estos indicios indican que nunca trabajó en este ayuntamiento y cobró presuntamente dinero público. Y este hecho, bajo el criterio del Partido Socialista, es muy grave, con lo cual entendemos que usted debe dar un paso al lado. Y no solamente eso, sino que sus propios concejales se deben pronunciar, porque son connivientes, igual que ha dicho que nosotros somos connivientes, que lo ha dicho el señor Blas Ruzafa, entre los grupos, ustedes son connivientes de la participación de ese hecho y de ese delito, presuntamente. Porque lo avalan y continúan sentados aquí, todos los que ustedes me miran con cara de póker. Eso es así. Evidentemente, este grupo vuelve a solicitar que dé un paso al lado, por el bien y por la imagen de la ciudad. Y como bien ha referido el señor Aguilar, porque nos preocupa la situación de la ciudad, porque en este momento la gestión está siendo bastante caótica, y la vamos a incidir en los siguientes puntos de ruego y pregunta, donde seguimos trayendo pleno tras pleno preguntas relacionadas con problemáticas de vivienda, de calle, de limpieza y así un sinfín más de cosas que no se nos dan respuesta o que se dan largas. Y evidentemente, si sus cabezas están en el tema judicial, no pueden estar en la gestión municipal. Gracias. ¿Intervención más? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, señor secretario, pasamos al punto número 4. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía del número 8555/2025 al número 8911/2025, correspondiente al mes de diciembre de 2025. Dada cuenta, punto número 5. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno Local, extracto de los acuerdos adoptados en sesión de 19 del 12 de 2025. Igualmente queda dada cuenta. Punto número 6 serían ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Señora Molina. Sí, traigo un ruego y 6 preguntas. En primer lugar, queríamos preguntar que si nos pueden explicar el equipo de gobierno qué criterios concretos, objetivos y públicos se siguen actualmente para que la ciudadanía pueda formar parte de las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos. Porque año tras año se repiten numerosas quejas de vecinos que no pueden participar sin que exista una información clara de plazos, requisitos ni procedimientos. Con lo que rogamos que la señora concejala responsable de fiesta, la señora Macarena Díaz Correa, y a usted, señor alcalde, que establezcan un criterio único, transparente y público, que se informe con antelación a la ciudadanía y que se garantice la igualdad de oportunidades a participar. Asimismo, rogamos que se estudien fórmulas más justas y participativas, como por ejemplo la realización de sorteos en centros educativos o asociaciones o espacios públicos para acabar con esta opacidad y que las quejas reiteradas se produzcan años tras años. De todas maneras, quiero felicitar por la cabalgata, porque la verdad que con relación a otros años esta estuvo muchísimo mejor.
Con relación a las inundaciones, como consecuencia de las lluvias de estos días, una vez más, el Parque de la Hermandad ha provocado graves problemas a las viviendas colindantes de la calle Letonia, que son las viviendas protegidas, por cierto, construidas en el Gobierno del Partido Socialista. ¿Puede confirmar el equipo de Gobierno que se han inundado garajes, ascensores y que todo ha quedado lleno de barro y que ha tenido que intervenir Protección Civil? ¿Cuánto tiempo más van a tener que soportar esta situación los vecinos afectados? ¿Qué actuaciones concretas se van a realizar para solucionar este problema y por qué, pese a esas actuaciones que, según ustedes, se están realizando, no se ha arreglado el problema? ¿Cómo explica el equipo de Gobierno que estos problemas no existían antes de la construcción del parque y que hayan aparecido precisamente tras su ejecución? ¿Quién asume la responsabilidad técnica y política de una obra que costó en un principio 715.000 euros al Ayuntamiento de Estepona, que ha salido en una segunda licitación, que no se aplicó la garantía, a pesar de que este grupo solicitó explicaciones a la Presidencia de que no se había aplicado la garantía, estando en ese proceso ni en ese tiempo para el arreglo del parque, y ya salió una segunda licitación por más de medio millón de euros? En total, el parque le ha costado a estas arcas 1.600.000 euros y sigue provocando problemas a los vecinos de la calle Letonia, de las viviendas protegidas. Relacionada con otra pregunta, con 2 plazas de ingeniero de caminos y puertos que ha ofertado este ayuntamiento. El pasado 2 de diciembre, el Ayuntamiento de Estepona publicó una convocatoria para cubrir 2 plazas de ingeniero de caminos, canales y puertos y, sin embargo, diversas personas aspirantes han trasladado la existencia de irregularidades graves en el desarrollo del proceso selectivo, al no haberse publicado ni el listado provisional ni el listado definitivo de personas admitidas y excluidas, ni tampoco la fecha de celebración del examen, pese a tratarse de trámites esenciales del procedimiento. Como consecuencia directa de esta falta de publicidad de los artículos 8 y 5, numerosas personas como consecuencia directa de esta falta de publicidad, de las 8 personas que se presentaron el día 2, 5 no se presentaran a los exámenes. Y según nos han trasladado es porque no se les trasladó la fecha, no se publicó la fecha ni de los exámenes, como he dicho anteriormente, ni del listado de admitidos, ni del provisional, ni de admitidos definitivos. Estos hechos podían suponer una vulneración presuntamente de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como del principio de publicidad de los procesos selectivos, que recoge tanto el artículo 55 y 61 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y que obligan a garantizar la transparencia y el acceso en condiciones de igualdad en la función pública. Por todo ello, quiero preguntar a la delegada de personal, la señora Vilaseca, ¿qué explicación ofrece el equipo de Gobierno ante la ausencia de publicación de los listados y fechas de examen? ¿Quién asume la responsabilidad de continuar el proceso selectivo sin la debida garantía de publicidad? Si se considera que el procedimiento seguido se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Constitución, ¿y en qué medidas concretas piensa adaptar para aclarar lo sucedido, depurar responsabilidades y garantizar que los procesos selectivos municipales se desarrollen conforme a la legalidad vigente? La siguiente pregunta está relacionada con el Camino del Bellerín. Las lluvias de este fin de semana han dejado caminos rurales mucho más afectados de lo que están afectados habitualmente, con muchos baches, agujeros llenos de agua, pero uno de los que están realmente dañados y que no es la primera vez que los vecinos manifiestan sus quejas y necesitan un arreglo, es el Camino del Bellerín. Creo que el alcalde lo debe conocer porque suele transitar mucho, porque va por ahí, por el Camino Nicola, de manera habitual casi todos los días, y debe conocer el Camino del Bellerín, que está girando, es decir, va Camino Nicola y a la derecha se encuentra el Camino del Bellerín. Está lleno de gravilla, en este momento todos los sedimentos del río se han depositado, la gente no puede transitar. Cuando es verdad que hay algo de temporal con las cañas, van y lo recogen, pero los vecinos manifiestan que muchas veces se tiran meses y meses y no pueden circular por ahí. Solicitan, por favor, y lo que sí le pedimos es que hay algún plan de actuación relacionado como consecuencia de la lluvia, las incidencias en los caminos rurales para mejorar los caminos rurales. La siguiente pregunta está relacionada con los jabalíes. ¿Reconoce el equipo de Gobierno que el problema de los jabalíes en el municipio es grave y creciente? ¿Qué medidas concretas se han adoptado hasta ahora y si se han tomado alguna, bajo nuestro criterio, son insuficientes, desconocidas, no solamente por los vecinos, sino porque este grupo? Lo digo porque en mi zona
Todos los días y todas las noches hay una manada de jabalí purulando por las basuras y por los caminos. Y un día de estos vamos a tener un accidente más grave de lo que ocurrió hace unos meses, que una manada se comió a una yegua viva que estaba pariendo. Entonces, queremos saber, ¿se ha coordinado el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía o estamos una vez más ante la improvisación y ante la falta de acción? ¿Están esperando a que ocurra otra desgracia para que ustedes se pongan a trabajar? Gestión de la emergencia por lluvias y ausencia del alcalde. Durante la situación de emergencia y alerta por lluvias vivida este pasado fin de semana, nos preguntamos, señor García, ¿dónde está usted? El pasado domingo hubo una reunión con la Junta de Andalucía a la que asistieron todos los alcaldes de la Costa del Sol y del Guadalhorce. ¿Por qué no asiste usted? Porque si hubiera asistido, habría una foto, como hay una foto de todos los alcaldes que asistieron. La alcaldesa de Mijas, la alcaldesa de Torremolinos, el de Casares. Pero, sin embargo, aparece su nombre, pero no aparece usted. Queremos saber, porque si no se hubiera hecho una foto, porque últimamente está haciendo un maratón importante, está intentando alcanzar el récord de ser el alcalde más fotografiado. ¿Considera aceptable que mientras otros alcaldes estaban a pie de calle, usted no apareciera ni informara a la ciudadanía? ¿Por qué no hubo ninguna información ni en la página oficial del Ayuntamiento ni en sus perfiles públicos? Solamente en la página de Protección Civil se indicó de la alerta y en la alerta que suelta la Junta de Andalucía, pero en la página del Ayuntamiento no hubo información y, por supuesto, en su perfil tampoco. ¿Solo interesa aparecer en fotos cuando es propaganda y no cuando hay problemas reales que afectan a los vecinos? ¿Cree que esta es una forma de gobernar y hacerse fotos o estar cuando la ciudad lo necesita? Esta pregunta va a la señora Velasco, a ver si me contesta. Creo que no va a ser posible. Señora Velasco, ¿es cierto que va a acudir en calidad de imputada en los próximos días a sede judicial por el mismo tema que irá el alcalde, relacionado con la adjudicación de las 3 plantas de la Torre Mirador a la pareja del hijo del alcalde, dado que usted era la presidenta de la mesa de contratación? ¿Es cierto que se le ha imputado presuntamente por prevaricación y tráfico de influencias, igual que al alcalde? ¿Asume alguna responsabilidad política por estos hechos? ¿Se ha planteado dimitir o se va a aferrar al cargo al igual que está haciendo el señor García Urbano? La siguiente está relacionada y espero a ver qué me contesta el señor alcalde. ¿Es cierto que dentro de 2 semanas tendrá que acudir, señor alcalde, de nuevo a sede judicial para declarar como implicado por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación en la adjudicación de la Torre Mirador a la novia o exnovia de su hijo? ¿Va a dar explicaciones públicas claras a los vecinos y vecinas de Estepona sobre este asunto? Porque con el otro no lo ha hecho, yo creo que con este tampoco. ¿Considera compatible seguir siendo alcalde mientras está imputado por hechos tan graves? ¿Van a seguir los concejales del equipo de gobierno el ejemplo de la señora Cristina Cintrano y presentarán también su dimisión? ¿Cuándo van a asumir responsabilidades políticas y dejar de dañar la imagen de Estepona? Gracias. ¿Algún ruego, pregunta más? Señor Aguilar. Sí. Lo primero, un ruego, señor García. Mire, la compañera del Partido Socialista, porque aunque diga que connivencia no la hay, pero sí somos compañeros de pleno, le dijo que no llegaría seguramente al juicio. Son las 10:17. Es decir, queda mi intervención, la del señor Benítez y su respuesta. Si a eso le sumamos que le quedan 1 hora y 13 minutos para llegar desde el centro de Estepona a la Ciudad de la Justicia, creo que lo tendría complicado para poder llegar. Así que creo que su apreciación de que le daba tiempo suficiente, creo que le ha dejado en mal lugar el desarrollo de este pleno, que por cierto tiene un solo punto. Yendo a las preguntas, le voy a preguntar, ¿por qué la electricidad sigue yendo por extrajudicial? Viendo la Junta de Gobierno local, vemos que no debe haber contrato en el suministro eléctrico o debe haber un exceso. Entonces, nos gustaría que nos diera una explicación de por qué los suministros eléctricos, que estamos hablando de suministros de más de 1 millón de euros, están siendo aprobados por extrajudicial. Además de preguntarle si los del mes de diciembre que se aproban en enero irán a pleno como era lo lógico o si no es así. Bien, cuando sepa si tiene contrato o no, pues ya me lo dice usted, señor García, después. Ha hecho una nota de prensa en la cual dice que ha entrado en vigor el presupuesto tal, con una importante rebaja del IBI, en concreto un 20% menos de media para los hogares empadronados en la ciudad. De esta forma, como ya ocurrió en 2025, también este año el recibo del IBI llegará bonificado. Bien, eso es así, pero es que el 20% ya está desde que yo era concejal de Hacienda.
Ustedes lo que han logrado en este ejercicio es llegar al 25, que es un número favorito, el 25. Pues eso es lo que han llegado ustedes con una media del 5% de incremento en la reducción del IBI. No el 20 más, como ustedes habían dicho, pero sí el 5. La pregunta es, porque es que como dicen aquí, que en concreto va a ser el 20%, ¿se va a aplicar la misma bonificación del año pasado, del 2025? ¿Va a ser superior? ¿Va a ser, como decían ustedes en el programa, del 50% la reducción del IBI que íbamos a tener los vecinos de Estepona? Lo digo porque es que ya la siguiente vez que paguemos el IBI ya se le paga a la siguiente corporación. Esta es la última. Entonces, o lo arreglan ustedes para esta, o ya esa reducción del 50, o del 70, o del 114, lo que ustedes quieran, será para la siguiente corporación la que lo gestionará. Porque, desde luego, ustedes terminan con dicen un 20, el 20 lo era ya. Si dicen después que tienen 6 millones de euros para la bonificación, nosotros en el equipo de gobierno en 2019 teníamos 5, es decir, han subido 1.600.000 euros, pero han subido 1 millón de euros el coste de la basura, con lo cual la bonificación, la pata con la oreja, se ha quedado absolutamente en nada. Pero quiero concretar, la pregunta es, ¿el IBI que vamos a pagar este año va a ser el mismo 2025 o el 20% menos de media que ya estaba desde 2019? Después, le he preguntado en el primer punto en el acta, le hice referencia a la conversación que había usted tenido con los chicos de bachiller en el teatro, y se lo hice en el pasado pleno. Usted me negó que no había dicho que los responsables de los precios de la vivienda eran los abuelos de esos chicos, y me dijo, usted afirmó reiteradamente con la cabeza, incluso verbalmente dijo usted que no era así. Para después, cuando usted respondió a la pregunta, decir que lo hacía a título particular. Y mi pregunta en este caso es, ¿usted también tiene doble personalidad, señor García? ¿Está el señor García Urbano y el señor alcalde? Porque yo creo que los chicos cuando van al teatro van precisamente porque usted es el alcalde. Los llevan allí, que no van voluntariamente, los llevan allí porque van a una charla con el alcalde. Entonces, todas las manifestaciones que hace usted allí es el alcalde. Mi pregunta es, ¿va a pedir usted disculpas a los vecinos de Estepona por decir que el precio de la vivienda es tan alto en nuestra localidad por culpa de sus abuelos que vendieron los suelos y sus propiedades muy altas y por eso el precio es así de alto para ellos? ¿Va a pedir usted disculpas? También le quiero preguntar por si me puede decir cuántos concejales, exconcejales y ex funcionarios eventuales, es decir, ex cargos de confianza, existen hoy contratados en alguna empresa supramunicipal, en alguna empresa adjudicatario de servicios municipales o en alguna empresa municipal de otro ayuntamiento o organismo supramunicipal. En 2011 teníamos claro que el listado ese iba a ser 0, pero me llega que ya no es 0, que hay varias personas, varios ex concejales y ex cargos de confianza que están en la plantilla fija de empresas municipales, empresas supramunicipales y empresas adjudicatarias de servicios municipales. Me gustaría saber de su propia voz cuántos y por qué ha sucedido eso. Si es 0, si usted me dice que es 0, yo me lo creeré hasta poder probar lo contrario y entonces ya veremos después lo que ocurre. Pero en principio, si dice usted que es 0, no tiene que dar explicaciones. Si es que sí, pues me gustaría que me explicara el por qué. También le hago una pregunta. ¿Van a dar ustedes explicaciones de por qué han dimitido o renunciado 7 concejales de esta corporación? Le pregunté en el último pleno qué ocurría con las dimisiones, renuncias, adjudicaciones y contrataciones. Que esto ya merecía una intervención para explicarlas. Las adjudicaciones, las contrataciones, las dimisiones y las renuncias. Porque es que ya son 7 los concejales y no sabemos si la número 24, si la compañera Eva va a aceptarlo o no. Si la acepta serán solo 7, si no la aceptara serían 8 y así sucesivamente. Pero creo que después de 7 en media legislatura, que es que ya está usted llegando al límite, que va a tener que tirar de los suplentes, que está bien, pero no hay ningún problema. Pero me gustaría saber qué ha pasado aquí
porque igual que sufrimos unos percances trágicos en 2011 con dos compañeros del equipo de gobierno, entonces, que fue realmente duro para nosotros, eso no ha sucedido en este caso. Gracias a Dios, no ha sucedido en este caso y no son temas trágicos, pero queremos saber entonces por qué. ¿Por qué han renunciado o dimitido siete personas de su lista que le dieron su sí en abril del 23 y le dan su no en diciembre del 25? También quisiéramos preguntarle por los cauces de los ríos. Dos cosas sobre los ríos. La primera es si, viendo los ríos perder el agua permanentemente en el mar, cómo estamos desaguando esos ríos que durante días y días siguen echando agua al mar y después ese agua que tanta falta va a hacer seguramente en verano, porque tenemos estos ciclos y tenemos una presa que tiene 60 hectómetros cúbicos, con lo cual da para 7 o 8 meses, no da para más. ¿Por qué no hacemos, en vez de gastarnos los 42 millones de euros en la desaladora, por qué no hacemos algún tipo de presa, algún tipo de contención de esas aguas que puedan darnos la realidad de no tener que tirar ese agua al mar y poder utilizarla cuando haga falta? De igual forma, sobre los ríos le pregunto, ya sé que pueden decirme ustedes que no es su competencia, pero sí es su problema, es la limpieza de los ríos. Los cauces urbanos, claro, los cauces urbanos es el embovedado, que esté prácticamente limpio es razonable, está cerrado y en un tubo, no van a salir cañas. Pero nos hemos acostumbrado, y no me parece mal, no es una crítica, a realizar gestiones de otras administraciones. En este caso de la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía no hace el hospital, lo hacemos nosotros. Si la Junta de Andalucía no hace el ambulatorio de la Novilla, se paga con dinero municipal. Si el Estado no hace una entrada, pues se hace con recursos municipales. Mi pregunta es por qué no se hace con recursos municipales también la limpieza de los ríos, porque es que ahora la limpieza de los ríos, ¿sabe usted dónde se hace, no? En la orilla de la playa. La limpieza de los ríos ahora la hacemos en la orilla de la playa, que están todos ahí, la gran parte de las cañas que hemos tirado. Pero aparte, con el consiguiente problema de que esas cañas hayan podido hacer presas. Hemos tenido suerte y no ha sucedido. Pero si hicieran presas, podemos tener un percance importante en las zonas limítrofes con los ríos. Entonces, por favor, pueden apuntarse para a partir del mes de abril, que es cuando ya se supone que no va a haber esa riada y se puede trabajar en los ríos, se puede limpiar los cauces de los ríos, aunque no sea competencia municipal. Porque es que el problema sí es municipal. No sé si han visto las soluciones habitacionales que hay en la playa con las cañas, que la gente se ha hecho choza. Entonces, denle ustedes una vuelta, porque realmente esto es difícil de soportar. También le quiero preguntar por qué se corta la única vía que sirve para conectar Estepona de este a oeste, que es la avenida Andalucía. ¿Por qué se corta cuando hay una cabalgata o cualquier tipo de utilización del vial público? Ya que tenemos tantos viales peatonales, por lo menos vamos a intentar utilizarlos. Vamos a hacer que todo este tipo de manifestaciones, sean religiosas, sean populares, sean de cualquier forma, vayan por zonas peatonales, pero no corten ustedes el tráfico. Porque si tenemos un solo vial, porque se han ocupado de ello, nosotros hemos dado varias ideas, algunas las han cogido, cambiar el sentido del carril intermedio de la bajada del Keniquiqui, la rotonda del polígono, pero nos faltan otras muchas que hemos dicho, abrir el ferial, conectar la zona de las mesas con el polígono, hacer un vial que vaya desde el Palacio de Congreso hasta el Parque de Bomberos, todo eso falta. Mientras no se hacen esas cosas, por favor, que esas manifestaciones, como digo, de cualquier índole, vayan por zonas peatonales, no colapsen más Estepona con el cierre de la avenida Andalucía, que es el único vial que hay posible para ir de este a oeste. También me gustaría preguntar si usted sabe el accidente que ocurrió ayer en la calle Real, esquina con calle Santana, con un patinete. Llevamos diciendo muchísimo tiempo lo de los patinetes, ya se ha hecho la norma, nos parece insuficiente, pero no hemos querido hacer alegaciones precisamente para que entre en vigor, porque si bien creemos que es insuficiente, es mejor que no tener nada y ya se podrá ir mejorando. Bueno, con ustedes no se puede ir mejorando porque no nos van a escuchar, pero ya se irá mejorando con el paso del tiempo, en otras corporaciones se irá mejorando. Pero se puede ir mejorando y por lo menos tenemos algo, y es algo que tenemos. Denle ustedes mucho cariño a ese tema, el refuerzo a la policía, el refuerzo a la comunicación, porque existe un problema importante. La señora estaba con la cara echada abajo por un golpe con un patinete. Entonces, además, en una zona absolutamente peatonal, con lo cual no podía. Seguramente puede ser incluso
que la persona usuaria del patinete no supiera que la norma había entrado en vigor, porque hablamos del presupuesto, hablamos del alcalde tirando balones, pero no hablamos de ese tipo de cosas que deberíamos de informar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué se va a hacer para poner en marcha esa ordenanza que debe haber entrado en vigor? También le hacemos otra pregunta. Ha sido recurrente preguntarle a ustedes por la televisión municipal y nos hubiera gustado que la cabalgata de Reyes se hubiera podido retransmitir por la televisión municipal. Hay muchas personas que no pueden asistir por problemas de movilidad, por problemas de edad, o incluso porque como tienen que llegar en coche y el coche Estepona es como algo, hasta que no llegue el regreso al futuro y se pueda volar, es difícil de poder entrar. No pueden asistir a ver en primera persona ese tipo de acciones. Pues además de las procesiones, como decimos, Semana Santa, el Carmen, las misas, San Isidro, también la cabalgata de Reyes. También la cabalgata de Reyes, seguramente hay mucha gente que le puede hacer mucha ilusión poder verla y el medio local hubiera sido idóneo para ello. Entonces, ¿por qué no reforzamos la televisión municipal para que llegue a esas personas que no tienen acceso personal a ver esos eventos? ¿Por qué no reforzamos la televisión municipal? Tenía también la pregunta de la calle Letonia, no la vamos a hacer, ya la ha hecho la señora Molina. Pero sí es verdad que nuestra sorpresa de hasta dónde ha llegado el barrio y qué va a hacer usted en esa zona para evitar que esto tenga algún hecho que se pueda reproducir otra vez, porque realmente los vídeos y las imágenes son dantescas. Y la última pregunta sobre los tramos de la autovía que no tienen luz. Nos llama la atención en la zona del Castor y la zona de Cortijo Reynoso, como el paso de las 7 por esos tramos está absolutamente oscura. Si no me equivoco, eso está contratado con la empresa de mantenimiento y servicio de brigadas. Lo que ocurre es que, claro, el gasto de esa luz va con las brigadas, pero tiene que haber luz. Si no hay cables, si no hay lámparas, si no hay tal, pues eso que se ahorran. No hagamos que se la ahorren en perjuicio de nuestros vecinos. ¿Por qué la luz de esos tramos no se repone de una vez? Ya que se está pagando el consumo y se está pagando el servicio, pues restaurar lo que haga falta para que se vuelva a iluminar. Con eso, muchísimas gracias, señor García. Feliz año a todos y esperemos que este año, como decía en un principio, nos traiga todo lo que nos merecemos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o ruego más? Bueno, pues paso a contestar sobre la cabalgata. Pues efectivamente ha sido una gran cabalgata en la línea de los últimos años. Cada año vamos a mejor. El año pasado fue extraordinaria y este año ha sido un poquito más que extraordinaria y esa es la idea, que cada año las cosas se hagan mejor, cada año la gente lo pase mejor, cada año venga más gente de nuestros vecinos, también gente de fuera, como este año ha venido mucha, le apetezca venir y hagan comparaciones incluso con otros lugares y salgamos favorecidos. Así que nos felicitamos todos, ha sido un gran trabajo de la delegación correspondiente y, por supuesto, de toda la gente que ha intervenido. La gente del sector social de la ciudad que se han incorporado de manera voluntaria, vecinos de todo tipo que han pedido. Esto se organiza de manera relativamente espontánea. La gente que quiere participar en la cabalgata de un modo u otro va acudiendo durante el año a la Delegación de Cultura o la de Participación Ciudadana, lo va comentando y bueno, pues se va contando con ellos. También quiero agradecerlo a la Policía Local, a los miembros de Protección Civil y, en fin, a todos los que han intervenido porque realmente fue una buena cabalgata. Habrá quien le parezca mal que la cabalgata vaya por la Avenida Andalucía, cada uno tiene su criterio. A mí me parece que la cabalgata debe llegar al mayor número posible de lugares de la ciudad y en este caso pues tiene que llegar a los barrios. No me parecería bien que la cabalgata, que es de todos, solamente fuera por la Avenida España. Me parece muy bien pues que vaya por la Avenida Juan Carlos, me parece muy bien que se acerque a la barriada de San Isidro, que pase cerca de Tres Banderas, me parece muy bien que pase cerca de Marisierra, de la barriada Isabel Simón, me parece muy bien. Como me parece muy bien, pues se va haciendo así, y pasa cerca del barrio Solís, y pasa cerca del Colegio San José, y pasa cerca de la Lobilla, por tanto pasa por la Avenida Andalucía, que es una avenida que vertebra la ciudad y recorre o se acerca a muchos barrios de Estepona. Ese es el motivo por el que pasa por ahí y naturalmente en los minutos que va pasando por cada zona, pues naturalmente en esos minutos todo el mundo entiende que no pueden pasar los coches, al menos en la dirección que va la cabalgata. Sobre las inundaciones, pues desde el primer momento que supimos que había problemas en
en ese edificio y que había un derrumbe de tierras cercano. Las brigadas operativas y el propio concejal se pasó horas allí actuando de manera inmediata para minimizar el posible daño y además ya se han tomado medidas correctoras para que en el futuro no vuelva a pasar. Usted dice que ha habido irregularidades en unas oposiciones recientes que ha habido en el ayuntamiento. Al respecto le voy a decir, en primer lugar, que la única manera de entrar en este ayuntamiento no es a dedo, sino que es por oposición, que son oposiciones libres, convocatorias nacionales, transparentes y con absolutamente respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que dice la Constitución. Usted dice que en este caso ha habido irregularidades. No me consta que ninguno de los que han participado han impugnado ni las bases ni el resultado de las oposiciones. Usted dice que ha habido irregularidades. Hasta donde tengo información, se ha publicado en el tablón de anuncios, que es donde las bases de esta convocatoria dicen que hay que publicar, tanto las listas como los resultados como las fechas. Por tanto, si ha habido alguna irregularidad, los afectados que lo impugnen y que lo digan. Usted viene aquí gratuitamente a decirlo y además añadir que no se ha publicado. Pues sí, se ha publicado todo donde la base de la convocatoria lo imponían, que es en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Sobre los caminos rurales, pues se ha actuado muchísimo desde el primer momento que vinieron las lluvias, se está reparando todo lo que se puede, 3 máquinas hay trabajando intensamente, tanto en el camino del Bellerín, pues si no ha llegado en estos días, le va a llegar seguro. Sobre los jabalíes se ha actuado recientemente de una manera clara en el entorno del río Guadalhobón, que es donde al parecer había más, y ahí pues se ha hecho una limpieza muy importante del cauce porque parece, según los vecinos, que va por el cauce por donde bajaban. Este cauce se ha limpiado, como se han limpiado otros también, y ahora se va a proceder pues a la limpieza de todo lo que los ríos han ido dejando en el litoral. En otra época se dejaban ahí o se cometía la torpeza de triturar las cañas, con lo cual no podías pisar la arena en 3 años. Ahora no, ahora se recogen como se debe. Y usted me pregunta que dónde estaba yo en una reunión que hubo de alcalde. Pues mire usted, yo estaba donde tenía que estar en ese momento. En ese momento yo estaba donde tenía que estar. Conectado telemáticamente en esa reunión, como la gran mayoría de alcaldes. Que unos se hicieran fotos y otros no nos la hiciéramos. Pues no nos la hicieron, pues no me la hice, pero yo estaba donde tenía que estar. Y es una convocatoria que hizo la delegada del Gobierno del Partido Popular, que es la delegada del Gobierno de Andalucía, en Málaga. Hizo la convocatoria a los alcaldes, nos la hizo esa mañana a las 18:30 y yo estaba a las 18:30 conectado perfectamente. Luego la reunión se fue demorando y no empezó hasta las 19:10 y ahí estaba yo, desde el primer minuto hasta el final. Y dice usted que además no se comunicó nada, pues en mi Facebook particular se comunicó también la existencia de la alerta y se fueron comunicando continuamente. Y en las redes del ayuntamiento se fueron comunicando. Así que mientras la Dana, por hacer una comparación, hay otros señores que estaban de fiesta en la India, según he leído, o en China, que no sé si es verdad o no, pero eso lo he leído precisamente hoy porque lo han publicado hoy. Yo estaba donde tenía que estar. Y en esa reunión de alcaldes yo estaba donde tenía que estar. Unos alcaldes intervinieron, contaron lo que estaba pasando en su ciudad. A mí me parecía que lo que estaba pasando en la ciudad no le interesaba a lo que estaba pasando en Ronda y, por tanto, no intervení para contarle a los de Ronda lo que estaba pasando en Estepona, porque no creo que eso les fuera útil y, además, había que hacer la reunión lo más breve posible y lo más útil posible también, ¿no? Pregunta usted que si nos han citado a la señora Velasco y a mí. Pues sí, hay un juzgado que ha considerado que debe haber un procedimiento contra los miembros de una mesa de contratación y además contra el alcalde. Bueno, pues ya está, pues iremos a explicar lo que ha pasado en ese expediente, que ya le adelanto que no ha pasado absolutamente nada. Expediente que, por cierto, administrativamente tampoco fue impugnado nunca por nadie. Es un concurso que se presentaron 2 sociedades, ganó una, perdió otra, y la que perdió no impugnó, ni reclamó, ni nada. Ahora, años después, quizá alguien sabe por qué, yo no sé por qué, pues se ha abierto este tema judicial, pues ya irán los miembros de la mesa de contratación, irá el alcalde y dará las explicaciones administrativas correspondientes. El tema de la electricidad está a punto de salir ya el concurso para evitar que esto siga sucediendo y por eso se paga por extrajudicial. El IBI. A ver, los vecinos de Estepona han presenciado en el 2025 un hito histórico, mal que le pese a los que le pesen.
Y el hito histórico, que además ha tenido trascendencia nacional muy importante, es que es el primer ayuntamiento, el único ayuntamiento que ha sido capaz, en un breve plazo de tiempo, de amortizar 300 millones de deuda, de conseguir que la deuda heredada por el Partido Socialista y corporaciones anteriores haya quedado en cero. Es el primer ayuntamiento que consigue eso y que a partir de ahí cumple un compromiso electoral con todos sus vecinos, que es hacer una fuerte rebaja de impuestos. Y esta fuerte rebaja de impuestos ya la han visto en el 2025 con una rebaja media de un 20% sobre lo que ya venían pagando de menos desde hace bastantes años. Pues bien, pues en el 2026 van a comprobar que esa rebaja que ya han visto del 20% van a volver a tenerla, lo van a comprobar. Y mientras yo sea alcalde van a seguir comprobando que los impuestos se bajan en Estepona. Y eso, mal que le pese, es así. Y ese es un hito histórico y ese es un logro que se ha conseguido por todos. Soy yo quien lo está explicando, pero que se ha conseguido por todos los miembros de esta corporación, del Partido Popular, por los anteriores miembros de las corporaciones, mientras he sido alcalde, del Partido Popular, por todos los empleados del ayuntamiento que se han implicado en este objetivo, por todas las empresas que trabajan para el ayuntamiento que se han implicado también y, por supuesto, con la empatía y con la complicidad también de los vecinos que han entendido que cuando había que tomar medidas duras y efectivas como tomamos a partir del 2011, lo han entendido y por eso en las sucesivas convocatorias electorales han ido aprobando la gestión de este equipo de gobierno. Eso es lo que hemos hecho. Mire, nosotros nos podremos equivocar y yo como alcalde me puedo equivocar también. Y he podido tomar, entre 1 millón de decisiones que ya he tomado en 15 años, me he podido equivocar uno en 2 o en 10 o en 30. Y si es así, pues bueno, pues pagaremos por ella. Pero al final serán los vecinos de Estepona en el 2027 los que tienen que juzgar, como han hecho en el 2023, 19, 15 y 11, que hace esta corporación y que han hecho las corporaciones anteriores. Y lo que le puedo decir es, con toda sinceridad, es que he entregado una parte importante de mi vida a esta ciudad. Y lo he hecho con intensidad, con dedicación, con honestidad. Si ha habido algún error, pues bueno, pues todos cometemos errores, pero que lo he hecho con la mejor voluntad, con la mejor disposición y que he dedicado la mayor tiempo de mi vida de estos últimos 15 años a esta ciudad y ahí están los objetivos. Una ciudad que ustedes saben muy bien, porque usted vive aquí desde antes que yo, que es una ciudad abandonada a su suerte, una ciudad donde los vecinos habían perdido la autoestima, el cariño por ella y que sin embargo 15 años después es una ciudad conocida, reconocida, valorada, donde todo el mundo se siente orgulloso de lo que ha sucedido. Y no solamente nos hemos limitado a pagar la deuda, mientras hemos recuperado el buen nombre, el prestigio de la ciudad, la confianza, la agilidad administrativa, la seriedad institucional, la seguridad jurídica y hemos promovido que inversores y la gente apueste por esta ciudad. Y en aquel momento había un 35% de desempleo, de paro y ahora no hay ninguno. Y por tanto estoy orgulloso de lo que ha pasado en esta ciudad. Y repito, si he cometido algún error, pediré disculpas. La pido desde ya y la pediré siempre que haga falta. Pero que hemos trabajado todos con honestidad, con seriedad, con profesionalidad y con toda dedicación, eso lo dejo aquí, lo digo de palabra y lo diré el resto de los días de mi vida que me queden y, por supuesto, el resto de días de alcalde, que serán los días que los vecinos de Estepona quieran que siga con ellos. Bueno, sobre los cauces de los ríos ya he hablado, sobre el tema del abuelo lo dije en otro tema, en otro pleno, sobre el número de concejales, cada uno tiene sus razones. La señora Cintrano ha estado 7 años trabajando eficazmente al frente de la Delegación de Comercio y ella es arquitecto de profesión. Y después de 7 años entregando su vida a esta ciudad, pues ha dicho, yo ahora quiero volver a mi trabajo que para eso lo tengo. Y como este equipo de gobierno se caracteriza, entre otras cosas, porque además de dedicarse durante un tiempo a la vida pública, a trabajar por los demás, también tiene sus profesiones particulares que la han dejado orillada durante el tiempo que son concejales, pero ella ha querido volver y lo ha dicho así y queda muy claro. Después de 7 años quiero volver a trabajar como arquitecto porque ha sido mi vida. Después de 7 años para la ciudad, ahora quiero volver a trabajar para mi familia. Otras cuestiones como lo de los patinetes lo considero un ruego, sobre la cabalgata ya hemos hablado, lo de la luz preguntaré qué sucede y creo que no ha habido ninguna cuestión que queda pendiente. Así que con esto quedaría concluido. Pues sobre cargos de confianza no tengo el dato, desde luego sí tengo el dato de que empresas municipales no hay ninguna
se liquidaron todas las sociedades municipales. Por tanto, cuando usted me pregunta ¿qué concejales o personas de confianza trabajan en las empresas municipales? Ninguno, porque no hay ninguna empresa municipal. Supramunicipal, pues como el ayuntamiento tampoco participa, que yo sepa, directamente en ninguna empresa municipal, no somos socios como ayuntamiento de ninguna empresa supramunicipal, pues le diré que tampoco. Y en cuanto a empresas que trabajen para el Ayuntamiento de Estepona, pues mire, hay cientos de trabajadores y no tengo ese dato, pero lo voy a preguntar. De todas formas, si usted tiene el dato, pues lo puede decir aquí, públicamente, no tengo ningún problema en que usted lo diga, y porque si usted me está preguntando, quizás que sabe el dato. Si usted pues ya le he dicho que como no lo sé, no se lo puedo contestar. Y con esto, pues concluimos el pleno, es el pleno de enero, tenemos un año por delante, y realmente le deseo, sin rencor de ningún tipo, de ninguno, que sean felices, todos, absolutamente todos los que están aquí. Especialmente felicito a la señora Molina porque tiene su hijo haciendo una prueba en un equipo de fútbol de primera división y la felicito especialmente porque es un éxito que quiero que se lo traslade a su marido y a su hijo, y yo la felicito a usted personalmente porque ojalá siga la trayectoria que otros jóvenes de la ciudad están haciendo en equipos también de primera división. Así que lo pasen muy bien y que disfruten de todo el año.